¿Qué tal? Buenos días, maestra, compañeros. Mi nombre es Gonzalo Murillo Benavides, soy estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación y el día de hoy les presentaré el video esperado de justamente la propaganda y las redes sociales que corresponde a la actividad número 7. Es muy importante comenzar hablando sobre una posible manipulación que existe hoy en día, tanto en la televisión, en el radio, como en las redes sociales, principalmente en las redes sociales, que hoy en día creo que es lo que manda. Yo siento que la televisión y el radio poco a poco van a ir desapareciendo y lo que se va a establecer son las redes sociales. Eh, Vemos cómo existe cierta manipulación en la información. Inclusive, bueno, en el libro Asalto a la realidad, biopoder y la normalización del engaño, justamente de los autores Dennis y Kingsley del 2022, nos hacen referencia, justamente nos hacen unas palabras muy interesantes y que me gustaría compartirlas. Justamente lo, es, lo que pensamos es parte de lo que somos físicamente y como tal también está bajo la jurisdicción de quién. Bueno, literalmente cuando nacemos el Estado asume automáticamente el poder de dictar el pensamiento humano consciente. Entonces, nosotros como tal nacemos, pero el Estado nos va incluyendo, nos va poniendo en camino un pensamiento. Eh, Vemos eh, cómo algún partido político, el que sea, no va diciendo a la gente qué hacer. ¿Cómo? Con ayudas, con despensas, con apoyos económicos. Y los va guiando, como que los va guiando en el pensamiento hacia dónde tienen que ir. Tienen que estar de acuerdo sí o sí siempre con el presidente. Un ejemplo, con algún senador, con algún gobernador, con algún presidente municipal. Y estos conforme ayudas, conforme a yo te doy, pero tú me tienes que seguir en lo que yo diga, es como va manipulando también, dejando a un lado la tecnología como redes sociales o televisión y radio, vemos cómo esta manipulación es así. Entonces, en las redes sociales, por ejemplo, hace unas semanas hubo un caso de Electrolit, un caso donde, bueno, alguien, no sabemos quién, pero alguien le pagó a influencers para que hablaran mal de esta bebida, Electrolit. Entonces, un doctor que igual le ofrecieron dinero y que no lo aceptó, pues salió a desmentir todo esto, que era una campaña en contra de Electrolit. Obviamente, pues todos los que aceptaron, que fueron doctores en la mayoría, vieron, se vio afectada su reputación, porque empezaron a hablar mal y a final de cuentas fue una manipulación. Veámoslo desde arriba, una manipulación desde arriba para los influencers y los influencers para su público. Lo que genera una desinformación, lo que genera una controversia, lo que genera una manipulación en redes sociales como fue TikTok. En la televisión creo que hoy en día es poco probable que haya alguna manipulación. Siento yo que ya los canales televisivos creo yo que ya son un poco críticos, que ya no se dejan manipular justamente. Sin embargo, pues hay casos en los que todavía pues son manipulables. Pero creo yo que ya no tanto como antes, que sí estaba marcado esa manipulación. Ahora, podemos hablar también, ya hablamos de esta parte de manipulación, podemos hablar de esta parte de la propaganda política que viene de la mano, ¿eh? La propaganda política, bueno, es uno de los fenómenos dominantes en la primera mitad del siglo XX. Sin ella, como tal, eh, muchas conmociones de nuestra época, inclusive la revolución comunista y el fascismo, pues a lo mejor no hubieran tenido el poder que tuvieron, ¿no? En su tiempo. Inclusive también el nazismo, ya que ellos utilizaban esta sensación de un nacionalismo en sus propagandas políticas, de un nacionalismo,
hacerte sentir tu país, tu patria, hacerte sentir esas emociones para que tú te claves con ese pensamiento que te dan los políticos, que te dan los líderes, porque dices, ok, yo amo mi país, entonces yo voy a hacer caso de lo que me dice el líder de mi país. Pasó con Mussolini, pasó con Hitler. Entonces, ellos fueron poderosos a base de qué? De la propaganda, del discurso, de las palabras, de mover emociones, de hacerte sentir que eres parte de tu país y debes amarlo y debes sentirte único y especial y los demás no importan, los únicos que importan eres tú. Entonces, la propaganda realmente política fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, como ya se mencionó. En todos los tiempos políticos, los hombres y los estados, los dictadores, han tratado de lograr esa adhesión a las personas y a un sistema de gobierno. Justamente, bueno, como se menciona en este libro de la propaganda política de Jean-Marie, justamente. Entonces, es muy importante ver también cómo afecta el ambiente. Si es en comunidades a lo mejor rurales, que no hay mucha información, pues hay una capacidad de tener una propaganda política mayor a una propaganda política en un sistema urbano. Entonces, nos damos cuenta cómo esto va cambiando, cómo esto va mejorando. Entonces, justamente vemos cómo la propaganda política va avanzando, inclusive en la propia televisión, en el propio radio. Recuerdo que antes se daba mucho de, sí, tal vez de ser un poquito manipulador la información que nos daban. Entonces es muy importante, ¿no? Obviamente pues también la propaganda política ha ido evolucionando. Antes era a través de un discurso, hoy a través de los escritos, las palabras, las imágenes, pues son lo que sostienen a los permanentes de la propaganda. Justamente pues un alcance escrito que antes se daba en el aproximadamente siglo XVIII, que usaban pues libros, algunas enciclopedias para una propaganda revolucionaria y que tenía un efecto seguro. También obviamente hubo, con esto se daba la utilización de la publicidad, que también es lo que estaba como un boom, una rapidez en la distribución. Justamente pues podía distribuir rápido la propaganda escrita y a través del ferrocarril, transportes que obviamente pues daban esta facilidad. También se daba pues un alcance de mayor palabra, justamente porque pues se podía dar un alcance de forma escrita mayor, ¿no? Que el habla. El alcance de la imagen, también en los temas de la imagen, pues se daba esta. Inclusive podríamos mencionar un poquito ahí los cómics, las historietas. La invención de la fotografía, que fue una revolución directa de la propaganda también. Todas estas, la publicidad, claro está que si la propaganda es la madre de la publicidad o a la inversa, porque las dos van de la mano. Entonces, la propaganda de tipo publicitario se limita a campañas más o menos espaciadas, de las cuales el caso típico es la campaña electoral, como sabemos, ¿no? Inclusive hoy en día vemos cómo se prestan estas campañas políticas, cómo vemos que los políticos van a zonas rurales, van a zonas marginadas, van a zonas donde realmente hay una calidad de vida baja. Y después de eso, después de que a lo mejor y quedan como gobernantes, en su vida se vuelven a parar en esas zonas. Está claro que eso es parte de su propaganda, de su publicidad, de la publicidad que ellos hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta propaganda política data desde la Revolución Francesa, que fue pues desde las asambleas, en los comités revolucionarios, donde salieron los primeros discursos de la propaganda política. Entonces, pues bueno, todas estas energías se movilizaron progresivamente en esa batalla hasta llegar a un estado de guerra total. Entonces, pues vemos que la ideología, una ideología que se propaga, puede llevar al uso de armas, a la conducción de las guerras. Como fue, como lo comento, Adolfo Hitler, Mussolini, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa.
Inclusive podemos meternos un poquito en nuestro país en la Revolución Mexicana, que también, pues a través de cierta propaganda, cierta publicidad, también se dio la Revolución Mexicana. Entonces, vemos cómo todo va de la mano. Si lo podemos ver de esta manera y que no se entienda para mal, los buenos, por decirlo así, de la Revolución Mexicana, también hicieron cierta manipulación a la gente. A ver, es como comento, no espero que se entienda para mal, espero que se entienda mi punto. Así como Hitler utilizó este cambio de mentalidad para su bien, para su beneficio de él y de su movimiento nazista, también en México fue esto. Entonces, pues realmente es un tema muy interesante. Espero haberles compartido estos minutos, casi 12 minutos de este video, de esta propaganda política y de esta, bueno, redes sociales, de esta manipulación que existe hoy en día y que siempre ha existido. Les mando un abrazo, que estén muy bien y que pasen excelente día. Gracias.